Hola chicas, ¿cómo están? Espero que todas muy bien. Bueno, como siempre vamos a hacer un pequeño cierre de la última actividad que ustedes tuvieron que realizar y con la que cerramos la primera unidad de nuestro programa. ¿Sí? Ya vi lo que pusieron en el Padlet, les dejé un comentario a cada grupo. Sí, en general está bien lo que pusieron, pero muchas tuvieron en cuenta más que el libro a la literatura. La idea era que en esta tarea reflexionamos en las características del objeto libro infantil o juvenil, ¿sí? Que está bien, ustedes lo veían en sus versiones digitales, ¿no es cierto? Bueno, ahí fíjense en las observaciones que les fui poniendo. Lean los comentarios que les dejé a todos los grupos, porque hay varios que pusieron cosas parecidas, ¿sí? Este, bueno, claro, nosotros tenemos que hacer una pequeña distinción entre lo que son los libros infantiles y lo que son los libros juveniles, ¿no es cierto? Los libros infantiles, por supuesto, son para los chicos de los grados más pequeños, son los libros con los que ya se viene trabajando en el nivel inicial y que la idea es que se continúe con su trabajo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el primer ciclo van a trabajar más bien con libros infantiles, ¿no? Y entonces, como bien decían ustedes, son esos libros que tienen, bueno, por ejemplo, este Willy la nube, que ahí lo tenían ustedes. ¿Qué es lo que tenemos? Esto es la tapa, ¿no es cierto? Las partes del libro, que también es un tema que ustedes van a trabajar en el nivel primario, enseñarles a los chicos cómo se llaman las diferentes partes del libro, que muy pocos grupos tuvieron en cuenta esto, que también se los había pedido, ¿no? Entonces recuerden, acá tenemos la tapa. La tapa, por supuesto, que nos va a traer el título, alguna imagen del personaje y el nombre del autor. En este caso, este autor también es el ilustrador, pero si hubiera un ilustrador diferente, se incluye como autor el nombre del ilustrador, porque es tan importante como el autor en el caso de los libros álbum o de los libros infantiles para los más chiquitos, ¿no es cierto? Bueno, esta parte del libro, ¿cómo se llama? Esto es la contratapa, que también a veces nos da alguna pauta de lo que sucede. Acá tiene los logos y demás, ¿sí? Luego abrimos y acá, nada, acuérdense que en los libros álbum todo este tema de los colores, del diseño, es muy importante, ¿no es cierto? Bueno, después aquí tenemos esto que se llama la portada, ¿sí? Esto es la portada del libro. Recuerden que esto es el lomo, ¿sí? Esto se llama lomo, que es para cuando lo ponemos en la biblioteca. No todos los libros lo tienen, porque cuando son más finitos no lo tienen. Y después, por supuesto, como bien decían ustedes, en este caso que estamos con un libro álbum, hay muchísimas imágenes y poco texto, y esto también sucede con los libros para lectores más pequeños, ¿no es cierto? No quiere decir que a los libros álbum no los puedan leer con los chicos más grandes, ¿eh? Los libros álbum son para todo tipo de lectores, ¿sí? Pero de repente los libros para más chiquitos sí traen mucha imagen, no tanto texto. Esto no quiere decir que el texto tenga que ser simplón, ¿no es cierto? Porque muchas ponían que el lenguaje simple, sí, está pensado para un destinatario niño o joven, o sea, no va a ser un lenguaje complicadísimo. Pero recuerden que estamos dentro del terreno de la literatura y del uso poético de la lengua. Es decir, está bueno que es necesario, más que está bueno, es necesario que haya un trabajo con la lengua, que se pueda incrementar el vocabulario de los chicos también. Entonces, no es que va a ser un lenguaje complejísimo, pero tampoco tiene que ser simplón, ¿no? Bueno, y por otro lado tenemos los libros juveniles, ¿sí? ¿Qué pasa con los libros juveniles? Por ejemplo, Corazón es una adaptación de un clásico de Mundo de Amichis, ¿eh? Es una adaptación, es bastante más corto que la versión original, pensada para que la lean los jóvenes. Fíjense que tiene nombre del autor, título, una imagen, ¿sí? Tiene el lomo, la contratapa, en este caso en la contratapa se nos va a hablar acerca del argumento, pero como esto está destinado a lectores más grandes, cuando yo lo leo, ven, no necesariamente tiene corto texto, porque ustedes pusieron como una característica que tienen poco texto. No necesariamente, ¿eh? Un libro juvenil tiene bastante texto, no tiene tantas imágenes, bueno, hasta ahora no vimos ninguna, alguna que otra imagen tiene, ven, por ejemplo acá hay alguna imagen, pero como una característica menor. ¿Por qué? Porque esto ya está pensado para un destinatario juvenil, que no es lo mismo que un destinatario infantil.
Bueno, y aquí encontramos otra parte de los libros que es el índice, ¿no es cierto? En este caso porque es una novela epistolar, son todas cartas, ¿no? Entonces aquí, sí, hay un índice que me va mostrando, todos los diferentes capítulos que también el narrador va escribiendo un diario, ¿sí? Bueno, por ejemplo, este es otro libro, Matilda, de Roald Dahl, para un destinatario juvenil. Fíjense que sí, tiene aquí una imagen, el lomo, la contratapa. Esto es a color, pero después por adentro es en blanco y negro y como ven, tiene bastante texto, ¿sí? Tiene también imágenes, pero bastante texto. De todos modos, es una historia simple que los jóvenes también pueden comprender, pero está muy bien utilizado el lenguaje, ¿ven? De repente en los libros para más chiquitos sí es todo a colores, en estos libros juveniles ya podemos ir al blanco y negro. Fíjense que la mayoría de los libros, también los libros destinados a chicos, son con minúscula de imprenta, porque esa es la letra más fácil de reconocer para un lector. Por eso casi todo en el mundo lo que leemos está con minúsculas de imprenta, ¿sí? Bueno, estos dos que les mostré son ejemplos de novelas más largas. Aquí tenemos el ejemplo de un libro de cuentos. El monte era una fiesta. Aquí hay animales personificados, que es lo que notaban ustedes, muy propio de la literatura, sobre todo para los más chicos. Acá, por ejemplo, en la contratapa dice desde 8 años. Muchos libros traen esta distinción, ¿sí? Por ejemplo, a Matilda lo catalogan como desde 12 años, pero yo creo que chicos un poco más chicos lo pueden leer a los 10, quinto, sexto grado, ¿no? Y o sea que cuando traigan estas indicaciones lo tomamos con pinzas, ¿sí? Ustedes tienen que leerlo y ver de acuerdo a cómo son sus alumnos, si lo entenderían, si no, si les gustaría o no, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, es un libro de cuentos, ¿sí? Y aunque es destinado a chicos de 8 años, tiene algunas ilustraciones, pero tampoco son tantas, ¿sí? Pero sí es cierto que los libros infantiles, sobre todo y los juveniles, también tienen ilustraciones. Como ustedes decían, tienen también un trabajo especial con las tipografías, ¿sí? Y finalmente quiero mostrarles que es un libro de poemas, que tiene otra parte que tienen algunos libros, que es lo que se llama la solapa. ¿Ven? Esto que se abre aquí, que lo puede tener adelante y lo puede tener atrás también. Otra de las partes del libro es la solapa. En este caso no hay información, pero en otros libros, por ejemplo, en la solapa se pone información sobre el autor, otros textos que haya publicado ese mismo autor. Por ejemplo, fíjense, es de poemas, ¿no es cierto? Y va jugando con los colores. Entonces, sí, tiene mucha ilustración, muchos colores, poco texto. En este caso, como les digo, es de género lírico, ¿ven? Y esto puede ser leído por chicos muy chiquitos y por jóvenes también, ¿sí? La poesía siempre tiene que estar presente, no solo la narrativa. Bueno, entonces tengamos en cuenta esto, tengamos en cuenta que también muchas de ustedes pusieron como una característica el hecho de que el niño se sienta reconocido en esos espacios, en esas historias en las que transcurre lo que lee. Bueno, esto es bueno, sí, no digo que no esté bien, está bien, pero la literatura no solo nos ofrece eso, ¿sí? Está bueno que los chicos lean y se reconozcan. Esto pasa sobre todo con los chicos más chiquitos, ¿no? Por ejemplo, chicos de 2 años, está bueno que reconozcan ese mundo que los rodea. Pero ya cuando son más grandes, está bien leer cosas en las que se reconozcan. Pero justamente la literatura tiene esa magia de que nos permite volar, salirnos de nuestras vidas cotidianas, viajar a otros países, a otros mundos. Por ejemplo, nosotros vamos a leer Príncipe y Mendigo, ¿no? Que es una novela que los chicos pueden leer perfectamente en un 4º grado, en un 5º grado, y nos vamos a ir a otros tiempos totalmente diferentes, a otros momentos históricos y a una situación totalmente distinta, ¿no? Ese marco narrativo va a ser distinto al que vivimos hoy en día. Es decir, no siempre los chicos tienen que sentirse identificados con ese contexto que nos presenta un cuento o una novela o una historia, ¿no? Porque también la literatura nos permite viajar, ¿sí? Pero aún así vamos a ver que los chicos se van a reconocer también como niños por las travesuras que les gusta hacer, ¿no? A estos chicos que vamos a ver, este príncipe y este mendigo que vivieron hace tiempo, ¿sí? Entonces son importantes las dos cosas.
Y no necesariamente todas las historias tienen que estar situadas en esta época en la que vivimos. De repente Historias a Fernández, que es el libro que vamos a leer ahora a continuación, sí está situado como en una realidad bastante actual. Pero como les digo, otros no, y los podemos leer perfectamente y eso es riquísimo porque forma parte de la magia de la literatura también. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Entonces, con esto cerramos la unidad 1, en donde vimos el concepto de la literatura, las características de la literatura, lo que es la literatura infantil y juvenil. Hablamos de que no tenemos que hacer literatura traicionada, sino que vamos por la corriente de la autonomía del discurso literario infantil, que busca el gozo estético, porque por ahí algún grupo decía que la literatura infantil tiene que dejarnos un mensaje. Y no siempre, ¿no? Sí nos va a mostrar un mundo con personajes que actúan bien, que actúan mal, y a partir de ahí podemos analizar, pero a veces la literatura nos presenta una imagen divertida, como ustedes decían, El Zooloco de María Elena Walsh, y jugamos con la lengua y nos provoca placer estético y ya está. Y otra cosa importante es que no siempre a partir de la literatura tenemos que hacer alguna actividad con los chicos, ¿no? Que de repente siempre se piensa que hay que leer y hacer algo. Muchas veces podemos leer y nada más, y que a cada uno le quede resonando eso que ha leído. Bueno, y también en esta primera unidad entonces vimos el libro infantil y sus características, ¿de acuerdo? Bueno, un tipo de ese libro son los libros álbum que ustedes leyeron, por ejemplo, ¿sí? Ahora vamos a comenzar ya con la segunda unidad, en donde vamos a ir analizando las características de los distintos géneros literarios. Y junto con ella vamos a abordar la unidad 3, que desde ya les voy diciendo que se busca en el diseño curricular de educación primaria, que ahora lo vamos a comenzar a leer. Ahora les voy a dejar la próxima actividad, en la cual ustedes van a leer el libro Historias a Fernández de Emma Wolf, que es un libro de cuentos relacionados unos con otros, y van a realizar una tarea relacionada con el género narrativo, de reconocer las características del género narrativo y de aplicarlas a esto que ustedes van a leer, que es Historias a Fernández. ¿De acuerdo? Ahora les dejo las consignas y a esta tarea la vamos a hacer hasta el próximo miércoles. Bueno, les mando muchos saludos a todas, seguimos en contacto y felicitaciones por el trabajo que vienen realizando.